Y ahora está. Bueno, esto, un poco la idea de hoy, eh, son tan rápidos los acontecimientos que no hemos logrado hacer una presentación tipo data show, pero yo les voy a ir explicando con la ley. El contenido de esta ley, esta es una ley realmente engañosa y peligrosa. Yo quisiera señalar que la ley ya está publicada en la Gaceta. Ustedes pueden, si la quieren bajar, la pueden bajar. Profesor Joanel, permiso. Apaguen los micrófonos, por favor. Sí, la pueden bajar de la Gaceta. Ustedes ponen la Gaceta y la tendrían que poner así. Esta ley se llama Ley 462 del 18 de marzo del 2025. Usted pone eso ahí, la ley le sale. Sale la Gaceta. Entonces sería eso, ¿verdad? Eh, Ley 462 de 18 de marzo del 2016. Entonces vamos a empezar por el principio. Esta ley en gran medida reemplaza la ley 51, pero yo quisiera partir señalando lo siguiente. Quisiera partir señalando, y lo habíamos advertido, que esta ley manejó defectuosamente los principios de la seguridad social, ¿verdad? Y, y realmente, ¿por qué empezar por ahí? No solo porque es prácticamente el artículo 2 de esta ley, sino que se jugó con estos principios, se los definió mal, y entonces cuando uno define mal los principios de la seguridad social, empieza diseñando mal también el sistema de seguridad social. Pero yo quisiera enfatizar en algunos, eh, perdón, es el artículo 3 que contiene los principios, y quisiera comenzar por ahí y planteando algunas dificultades de esta ley. En primer lugar, eh, el primer principio pareciera estar bien, pero después en el contenido de la ley ese principio se daña, ese principio es violado. El principio uno dice carácter público de la institución. La Caja de Seguro Social es una entidad del Estado, perdón, derecho público no privatizable, autónoma en lo administrativo, funcional, económico y financiero, con capacidad de tomar las decisiones. Entonces, ¿verdad? Lo cierto es lo siguiente. Lo cierto es que eh, esto se va, cuando vayamos a ver cómo se van a hacer las inversiones, este principio va a quedar violado en la misma ley. Es una contradicción. Pero hay otras cosas mal detalladas y mal definidas en la ley, porque el segundo artículo, perdón, el segundo principio dice solidaridad, y es muy general, dice, es la garantía de protección de los asegurados y sus dependientes más vulnerables, y sigue diciendo, de la República de Panamá. Aquí dos cosas con, ¿verdad?, esta idea de solidaridad. La primera es la siguiente, o sea, decir que la solidaridad es solo con los, dice aquí, con los dependientes más vulnerables, no entiende una cosa importante: todos los dependientes son vulnerables y por eso son dependientes. Pero lo que pasa es lo siguiente, y aquí se cuidaron de esto porque esta ley es una ley bastante individualista y neoliberal, porque la verdadera definición de solidaridad implica lo siguiente: hay solidaridad cuando, ¿verdad?, el sistema que se está diseñando implica redistribución del ingreso, redistribución del ingreso de los que más ganan hacia los más vulnerables. Eso, ¿verdad?, sale fuera de cómo se definió aquí la solidaridad. O sea que la solidaridad la definieron de una manera que no responde, ¿verdad?, a un sistema efectivamente solidario. Entonces, la ley está llena de la palabra solidaridad, pero realmente aquí ya queda claro. Después se define la universalidad de la siguiente manera: se refiere al deber de
promover y facilitar la incorporación de todos los trabajadores de la República de Panamá a la Caja del Seguro Social. Lo que pasa es que en la universidad no se trata de promover y facilitar. Hay cosas que tienen que ser obligatorias. Aquí no se dice y no se trabaja en toda la ley. Mira, cuando nosotros hicimos la, el trabajo para la Universidad de Panamá, había 114.770 trabajadores que, siendo trabajadores de las empresas formales, había que declararlos informales. Y se declaraban informales porque, pese a trabajar en las empresas formales, ¿verdad? Podría ser que le estuvieran descontando la cuota, pero no se la entregaban a la Caja del Seguro Social. Eso no es morosidad, eso es evasión. Pero, ¿verdad? Aquí no se recoge esa idea ni en toda la ley de que hay que hacer un esfuerzo por hacer que esta gente que está burlando a sus trabajadores entreguen las cuotas. Hoy día, en la última encuesta de hogares ya no son 114.000, son 120.000 trabajadores y trabajadoras de este país que están, ¿verdad?, en una situación donde sus empleadores probablemente les están retirando la cuota, pero no la entregan a la Caja de Seguridad, ni siquiera los inscriben en la Caja del Seguro Social. Después de eso, ¿verdad? Un problema que nosotros tenemos con esta ley es que cuando nosotros hicimos el documento de la Universidad de Panamá, ¿verdad? Eh, le dimos mucha importancia a la subsidiariedad, porque cuando uno, ¿verdad?, entiende y la ley no lo explica en ni lo pone en ninguno de los principios. Cuando la ley hubiera puesto como su principio dos, uno, no privatizar, dos, entender que la seguridad social es un derecho humano, entonces el Estado adquiere una responsabilidad fundamental. Porque, verá, el que en última instancia, en una nación, en un país, debe sostener el derecho humano o los derechos humanos del Estado. Y por eso para nosotros eh, era importante poner el principio de la subsidiariedad. ¿Verdad? Porque para nosotros la subsidiariedad implicaría que entonces el Estado, siendo responsable de ese derecho humano, es responsable, es el primer responsable de darle viabilidad y estabilidad financiera a la Caja del Seguro Social. Eso aquí se omitió. Y simplemente pusieron que sí, que la subsidiariedad es que el Estado va a ayudar, pero en la medida de lo que diga esta ley. Y como vamos a ver más adelante, lo que dice la ley es absolutamente eh, insuficiente para lo que se necesitaría, ¿verdad? Que fuera. eh, e incluso ustedes recuerdan, ¿verdad? Que incluso los mismos diputados en algún momento dijeron, no, lo que hace falta es que el Estado ponga 1.444 millones de balboas, si mal no recuerdo, ¿verdad? Y, ¿verdad? La volvieron a bajar a 996 millones de balboas. O sea que realmente este proyecto está desfinanciado. Y eso tiene que ver con el intento de es decir, el funcionamiento de esta ley en 6 años queda desfinanciado. Por eso van a intentar en 6 años elevar la edad de jubilación. Pero eso, ¿verdad?, lo vamos a ver en su momento. Una cosa que llama también la atención, ¿verdad? Esta ley está hecha no a favor del trabajo, está hecha en contra del trabajo. Y es el artículo 17. Hasta ahora, las cuotas no tenían prescripción. Es decir, que si alguien se había quedado con una cuota, eso no prescribía nunca. Se mantenía el derecho del trabajador a esa cuota. Ahora va a prescribir. Y el artículo 17 dice lo siguiente, o sea, te lo voy a resumir. Dice que si, ¿verdad? Una cuota que se puso hace 20 años, no se entregó hace 20 años, aunque la empresa siga existiendo después de 20 años, esa cuota prescribió, la perdió el trabajador. Entonces, esto es algo realmente nuevo, porque imagínense que la empresa sigue existiendo, el trabajador se va a pensionar porque, ¿verdad?, puso la cuota hace 20 años, pero ahora resulta que esa cuota le falta para las 240 cuotas, para dar un ejemplo. O sea, tiene 10, 20 cuotas que le faltan, que él las pagó hace 20 años, las perdió. Entonces, realmente, para nosotros es realmente
más que insatisfactorio, aunque la ministra diga que esta ley es una maravilla, esta ley no es ninguna maravilla, o sea, porque realmente miren lo que pasó ya con los principios, en ningún lugar se dice que es un derecho humano, dice, ¿verdad? Diluyeron todos los principios que debían haber acompañado a esta ley para construir entonces, por esa idea, ¿verdad? De que es un derecho humano, el derecho humano implica determinados principios de seguridad social que aquí están o violados o mal definidos o simplemente olvidados. Como es uno que, digamos, sería importante para pasar entonces a otro tema, que es el principio de la no regresividad. No es posible que en la seguridad social las prestaciones vayan hacia atrás. Las prestaciones en todo caso tienen que ir hacia adelante. Ese principio simplemente lo eliminaron, no lo pusieron. Y después se pasó a este artículo 17, que es un artículo realmente insatisfactorio en la medida de que ahora pues las cuotas podrían ser simplemente prescribir. Quiero, porque ustedes somos, yo también lo soy, somos educadores, ¿verdad? El artículo 20 es importante, porque yo creo que los gremios de educadores siempre han aspirado a tener representación en la junta directiva. ¿Verdad? Un educador, aunque tenga un doctorado en pedagogía, no va a poder, no va a poder ser miembro de la junta directiva. Porque han puesto tales condiciones para ser miembro de la junta directiva que prácticamente ningún trabajador asalariado que trabaje en una industria o un educador va a poder entrar a esta junta directiva. ¿Por qué se lo digo? El artículo 20 señala cuáles son los requisitos para ser miembro principal y suplente de la junta directiva. Entonces, en el cuarto acápite dice lo siguiente: poseer un título universitario. Si el trabajador no tiene título universitario, ya está por fuera. Ahora, el educador tiene título universitario. Pero aquí viene la cosa: y contar con experiencia profesional comprobada de por lo menos 10 años en al menos alguna de las siguientes ramas: administración pública o de empresa, derecho, economía, finanzas, inversiones, salud, manejo de fondos de pensión o seguridad social. Ustedes se dan cuenta que, según esto, va a ser difícil, por no decir imposible, que un educador sea parte de la junta directiva, ya sea como principal o como suplente, porque puede tener, repito, un doctorado en pedagogía o en historia, lo que sea, un excelente profesor, pero digamos, aquí lo que va a decir es que no, porque necesitaría por lo menos 10 años en alguna de las siguientes ramas: administración pública o de empresa, derecho, economía, finanzas, inversiones, salud, manejo de fondos de pensiones o de seguridad social. Entonces, esta ley excluyó a dos sectores que a nosotros nos interesan. En primer lugar, un trabajador que se haya autoformado y que pueda representar a los trabajadores, ¿verdad? Va a estar difícil que entre a la junta directiva, igual un educador, porque, digamos, no va a tener esta experiencia en cosas como finanzas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿verdad? Yo creo que viendo el contenido de esta ley, ya en sus primeros aspectos, que no son los más duros, vemos que ella tiene problemas y que realmente no responde a lo que todos esperábamos, que era, ¿verdad?, volver al sistema solidario, más aún cuando teníamos las condiciones para volver a ese sistema solidario. Bien, entonces podemos seguir y ya encontramos el primer tropiezo ya más grueso, ¿verdad? Y es que, como les dije al principio, en el artículo 100 que están en los recursos que debe tener, de hecho, se reduce, ¿verdad?, a lo siguiente: a partir de la entrada en vigencia del presente numeral, un aporte anual obligatorio del Estado para cubrir el déficit actuarial del riesgo de invalidez, vejez y muerte por un monto de
976 mil balboas, 966, ¿verdad? 966 millones de balboas. Y, ¿verdad? En los cálculos que se hicieron, por lo menos necesitaban 144 millones. Así que esto está desfinanciado. Esto está desfinanciado y yo les puedo asegurar a ustedes, porque quizás ustedes piensan, bueno, nos salvamos del aumento de edad de jubilación, ¿no? En 6 años van a hacer todo el esfuerzo, ya lo ha dicho el mismo Dino Mon, dijo, esto, si en 6 años no se sube la edad de jubilación, o el Estado pone más dinero y no, ya no lo quiso poner, el proyecto que se aprobó quedaría desfinanciado. Entonces simplemente lo que están es ganando tiempo, están ganando tiempo y después les voy a explicar cuando llegue a ese artículo, pero bueno, esto ya está en este artículo que está acá, para que los que le quieran dar seguimiento, este es el acápite 14 del artículo, ¿verdad? 84, donde se acota y se dice, sí, puede aumentar, pero le quiero decir una cosa, dice que nunca puede aumentar más del 4% anual. Lo cierto es que cuando usted toma el crecimiento del PIB, tiene que tomar el crecimiento del PIB nominal, o sea, el que tiene el material y la inflación, que los precios van subiendo. Realmente la economía, cuando nosotros hicimos el trabajo de la Universidad de Panamá, al año, el nominal, el real crece en 4,5, pero con la inflación llega a 7. En cambio, aquí dice que solo puede crecer en 4%. Eso significa que el Estado cada día, en proporción al Producto Interno Bruto, va a ir reduciendo la importancia de su aporte. Por eso nosotros insistíamos desde la universidad que el aporte debía ser fijo, ¿verdad? Equivalente al 1,5 o 2% del Producto Interno Bruto. Eso obviamente lo dejaron y después les quiero explicar que probablemente todo esto lleve a un aumento del ITBMS también, por razones obvias. Bien, dicho eso, podemos seguir, ¿verdad? Con esta ley y empezar a ver un capítulo extenso, ¿verdad? Que es el capítulo de las inversiones. Y ese capítulo de las inversiones, ¿verdad? Ahí es importante señalar, ¿verdad? El artículo 87 eh, y lo subsiguiente. Bueno, aquí yo les quiero decir lo siguiente. Les quiero decir que en esta parte de las inversiones hay muchas cosas y ahí voy a diferir radicalmente de lo que dijo la señora Lucy Molina esta mañana. Lo escuché al mediodía diciendo que aquí no había privatización, que eso era falso, que había gente tratando de mentirle a los, a los educadores. Bueno, lo cierto es que en esta ley, el 10%, ¿verdad? El 10% de todos los recursos que tiene la Caja de Seguro Social lo van a manejar, de hecho, empresas capitalizadoras privadas. Y eso es privatización. Miren, para responderle a la señora Molinar, los economistas, y puedo citar el diccionario económico del Instituto Tecnológico de Massachusetts, el diccionario de Economía y Finanzas de Ramón Tamames, el libro de Principio de Economía, Economics se llama, de Joseph Stiglitz, que es premio Nobel, y la Enciclopedia de Economía, ¿verdad? También lo dice. Hay dos maneras de privatización. Ustedes me van a entender muy bien que aquí sí, claro que hay privatización. ¿Por qué hay privatización? Pues porque nosotros los economistas entendemos que hay dos formas de privatización. Una forma de privatización es cuando un bien público pasa a ser bien privado. Como se hizo con el IRRI y el Intel, eso fue privatización de ese tipo. Pero hay un segundo tipo de privatización y es que cuando una función Y que entonces, cumple el Estado, una función que mierda, cumple el no vas a Estado, oír. ¿verdad?
el Estado se la traslada a un privado. Allá hay privatización. Porque la función que antes cumplía el Estado, ahora la va a hacer el privado. O sea, todas esas fuentes que yo le he dicho entienden, y eso es claro que eso es privatización. Eso es como si hubiera una escuela, las llamadas escuelas charter, que usted conoce, o subrogada. Mira, lo que es como decir, bueno, es que la escuela sigue siendo del Estado, pero la va a manejar una empresa privada. Es exactamente lo mismo. La escuela sigue siendo pública, pero el servicio que antes daba el Estado, la función que antes daba el Estado, ahora la van a dar los privados. O sea que la terciarización, cuando se terciariza una función que hacía el Estado y se le pasa a los privados, eso se llama privatización. Yo no sé si la señora Lucy es que no sabe economía, si estaba haciendo propaganda, pero lo cierto es que aquí hay privatización porque esta ley permite, ¿verdad?, que el 10%, ¿verdad?, se pueda manejar o va a ser manejado por empresas privadas capitalizadoras, o sea, empresas financieras de capitalización, que el seguro le va a dar el dinero a ellos para que ellos lo capitalicen. Eso aquí y en cualquier lugar del mundo se llama privatización. Pero aquí hay mucho juego con esto, ¿verdad? Porque de hecho, además de ese 10%, hay otra cosa en esta ley, ¿verdad? Porque la ley le permite al director, con aprobación de la Caja Social, contratar empresas privadas como asesoras de la dirección de la Caja Social para determinar el plan de inversiones de esa institución. Y además no dice cuántas, pueden ser 100, 20, 30. Entonces aquí, ¿verdad?, la empresa privada va a entrar al Seguro Social cobrando, porque eso no se hace gratis, de dos vías. Una, porque va a manejar directamente el 10% de los recursos de la Caja de Seguro Social. Y en segundo lugar, porque, ¿verdad?, ahora van a aparecer como, ¿verdad?, los asesores que asesoran a la Caja de Seguro Social a invertir su fondo en determinada manera. Eso es peligrosísimo en la medida de que, bueno, los privados tienen intereses, esos intereses están muy entrelazados. Aquí tratan de un poco decir que no sean tan entrelazados, pero ¿verdad?, siendo sociedades anónimas, cualquier cosa puede pasar. Entonces, aquí hay privatización, dura y pura. Y ¿verdad?, eso va en contra de lo que nosotros, ¿verdad? Por eso yo le decía, aquí hay una contradicción, porque ¿verdad?, en el artículo 3 dijeron, no hay, el seguro social es no privatizable. Ahora están privatizando el 10% de los fondos. Y una tarea que debía hacer el seguro, que es tener los cuadros que puedan hacer un plan de inversiones, ahora vamos a contratar privados para que nos digan en la caja social cómo invertir los fondos. Eso es privatización. Pero no solo hay privatización, hay privatización, ¿verdad? Perdón, hay desnacionalización del ahorro nacional. Quiero explicar esto con calma. Yo sé que a usted lo que más le interesa es la parte de pensiones, pero quisiera explicarle esto con calma porque hay que ir desmistificando esto. Ustedes vieron, digamos, principios mal definidos. Después de decir, bueno, incluso deudas que puede haber con la Caja Social van a prescribir. Cuotas pueden prescribir. Eso no debe ser. Ahora, yo me pregunto, si ya prescribieron, ¿cómo las van a poner en la lista de los morosos? Ya desaparecen de la lista de los morosos también. Digo, es en contra del trabajador. Pero ahora cuando le entramos a las inversiones, lo primero que nos encontramos es que, a diferencia de lo que dice la señora Molina, la ministra, de hecho sí hay privatización. 10% directamente de los recursos de la caja se agarran y se le pasa a las capitalizadoras privadas para que lo manejen. Y por otra parte, se mete la empresa privada, que también va a cobrar por eso, y esos servicios no son baratos, a que pueden ser contratadas como asesores de la dirección de la Caja del Seguro Social para que ellos asesoren al director de la Caja Social de cómo invertir los recursos de la Caja. La pregunta es, ¿en interés de quién lo van a hacer? ¿Esa asesoría tiene el interés de los trabajadores o tiene el interés del capital financiero a través de estas asesorías que provendrán de empresas financieras, precisamente? Bien, pero decía yo que el otro elemento que hay aquí
en el artículo 105A, ¿verdad? Dice lo siguiente. Bueno, lo que dice es, ustedes recuerdan que dijeron, no, el 90% de los fondos lo va a manejar la Caja del Seguro Social, pero lo va a manejar la Caja de Ahorro y el Banco. No, ¿verdad? Aquí hay un primer bloque que la gran parte de los recursos, el 75% de los recursos de la Caja, además pues del 10% que ya vimos, se pueden poner en deuda soberana de la República de Panamá. Eso no es el mayor problema. Pero, ¿verdad? Ese punto uno, numeral A. Numeral B, escuchen, títulos de deuda de Estado extranjero o agencias y dependencias de dichos estados que cuenten con calificación internacional de grado de inversión. O sea, lo que no pusieron, no, lo que en la ley 163 estaba más evidente, que es que querían comprar bonos del Tesoro de los Estados Unidos, aquí están. Y realmente la ley permitiría hasta el 75%, o el 20, o el 30, o el 40. Y aquí lo que duele es lo siguiente, que los recursos de la Caja de Seguro Social deberían ser invertidos, sí, con seguridad y rentabilidad, pero para el desarrollo nacional. ¿Por qué para el desarrollo nacional? Porque si el país se desarrolla y se genera empleo decente, ¿verdad? Resolvemos un poco, vamos resolviendo el problema del desempleo y la Caja de Seguro Social se beneficia porque habrá más asegurados cotizando. Pero bueno, aquí lo dice. Pero va más allá todavía, no solo, además pueden ser que una parte se ponga en dólares, otra parte en euros, y eso es un rollo, porque ya empezamos con el problema de las tasas de cambio. Las monedas entre sí cambian de valor. A veces el dólar vale más, el euro menos, a veces el euro sube, el dólar baja. Y entonces andamos, digamos, jugando con los fondos eh, de los asegurados. Pero pueden ir más allá, incluso se podrían comprar bonos del FMI o del Banco Mundial. Dice, instrumento de crédito emitido totalmente garantizado por instituciones multilaterales de crédito o desarrollo que gocen de calificación de grado de inversión. Bien. Después viene una cosa que, ¿verdad? Se habla en el acápite 2 de este artículo 185, dice lo siguiente, hasta 30% del total de fondos o cartera de inversiones escuchen, aquí hay un juego de palabras que quiero que lo capten, instrumento de deuda de rendimiento fijo o variable, emitido por empresa o proyecto de capital nacional o internacional. Aquí de nuevo, mira, hay ese sesgo de poder sacar los recursos de Panamá que serían necesarios para el desarrollo de Panamá, que es ahorro nacional hecho con el esfuerzo de los trabajadores, de los educadores, etcétera, de todos los cotizantes y de las cotizantes, ¿verdad? Ahora todo se puede ir jugando hacia el exterior, pero aquí aparece el concepto de títulos de valor variable, ¿verdad? Títulos de valor variable, de rendimiento variable, te lo voy a explicar. Hay títulos que son de rendimiento fijo. Cuando yo compro un bono, ¿verdad? El que me dio ese bono, yo se lo compro y me tiene que devolver el principal y una cantidad fija de dinero que se llama interés. Entonces es de rendimiento fijo. Ahí no hay posibilidad de pérdida. Pero cuando hablamos de títulos de valor variable, estamos hablando de acciones. Y el problema de las acciones es que las acciones fluctúan. Entonces imagínense que en un momento en que haya que pensionar a muchas personas, la bolsa de valores se cae, pues, y algunas de las acciones que nosotros teníamos caen de valor. ¿Quién perdió en última instancia? Bueno, perdió la Caja del Seguro Social, porque su activo bajó de valor. Hay que revaluarlo para abajo. Y en el fondo el que pierde es el asegurado. Y eso va a tener que ver después con una de las tablas que usted me pidió que le explicara, que es la tabla de pensionamiento. Ahí hay un juego feo que no fue bien explicado. Pero bueno, sigamos con un poquito con las inversiones. Después dice,
Claro, si usted dice esto suma más de 100, pero va dando las pautas donde se pone hasta 50% en depósito en bancos panameños extranjeros, autorizados con licencia otorgada por la Superintendencia de Bancos de Panamá para desarrollar negocios en la banca de Panamá. Los bancos extranjeros deberán contar con calificación de riesgo de inversión. Ningún banco concentrará más del 50% de este total. Bueno, ahí de nuevo aparecieron los bancos extranjeros. Bueno, sigue por ahí, voy a leer otros que son importantes. Dice, hasta un 10% del total del fondo de cartera de inversión en instrumentos de capital con rendimiento fijo variable emitido por empresas o proyectos de capital nacional o internacional. Los instrumentos internacionales de deuda deben contar con calificación de riesgo. O sea, aquí, digamos, ahora estamos hablando de poder, de nuevo, viene el asunto de que no solo hay privatización, a diferencia de lo que dice la señora Molina, sino también hay desnacionalización de los recursos eh, del país, de los ahorros que son ahorros hechos con las cuotas de los trabajadores. A mí lo que me molesta, se los digo, es que yo quisiera que estos fondos se inviertan en Panamá, con seguridad, con un buen rendimiento, pero apoyando el desarrollo nacional, porque este país necesita ¿qué cosa? Necesita desarrollarse, tener sostenibilidad, generar empleo decente para resolver el problema, incluso de los más jóvenes, donde se concentra el problema del desempleo. Y de hecho, además, digamos, más empleo en Panamá significa más recursos para la caja de seguro. Esto sí, hay más, pero digo, y aquí viene el artículo que yo les dije, ya, una parte privatizada y otra dice, con el propósito de complementar el proceso de identificación, selección y ejecución y seguimiento del proceso de inversión, la Dirección General de la Caja de Seguridad podrá contratar con uno o varios intermediarios del mercado financiero y de capitales, tales como asesores de inversión, casas de valor, centrales de custodia, administradores o bancos de inversión. En este último caso, siempre con preferencia al Banco Nacional y la Caja de Ahorro. Es decir que, ¿verdad? Aquí aparece entonces la probabilidad y la posibilidad que además del 10% que directamente se está privatizando, también se estaría dando entonces la posibilidad de que, qué sé yo, el director de la Caja de Seguro Social contrate cosas que son como intermediarios del mercado financiero, asesores de inversión, casas de valores, centrales de custodia, administradores o bancos, para que nos asesoren cómo invertir el dinero. Entonces, digamos, aquí hay dos caminos, ya, hay una desnacionalización y dos caminos de privatización. La directa, que es pasarle los fondos a los privados para que lo capitalizan, y esta, que va a salir caro, porque esto no, no, digamos, estos asesores no son por 2 centavos o por el sueldo de un profesor, no, ellos cobran mucho dinero. Te van a asesorar, van a ganar dinero y va a estar, van a estar jugando. Quisiera ya decirlo con lo siento, van a estar jugando, de hecho, ah, con los fondos de los asegurados. Bien, de hecho, sería interesante el artículo 106. El artículo 106, y ya podemos ir quizás terminando. Y el 107 no contienen lo que no estábamos esperando. Lo que no estábamos esperando es que la caja del Seguro Social pudiera hacer inversiones seguras, rentables, directamente productivas, sin intermediarios. Sin embargo, digamos, sigue siendo cierto, ¿verdad? Que lo tendrá que hacer, ya sea a través de un banco, ya sea a través de fideicomiso de entidades financieras de licencia general autorizada por la Superintendencia de Banco de Panamá o por la Superintendencia de Valores, de Mercado de Valores. O sea, incluso esto implica que yo quiero eh, invertir en, qué sé yo, en una hidroeléctrica, pues,
Pues me parece un buen negocio y es de hecho un buen negocio en una granja recolectora de energía solar. No lo puede hacer directamente. Tiene que ser a través de un banco o a través de alguien que tenga un puesto en la bolsa de valores, incluyendo uno que pueda ser un privado. Entonces, bueno, eh, ¿por dónde vamos ahorita? Bueno, vamos por una situación en la que hemos visto cómo, digamos, se definieron mal los principios. Se dijo que no se iba a privatizar, se definió mal la solidaridad, la subsidiariedad, se dejó por fuera la idea de que se trataba de un derecho humano. Después vimos un poco el tema de que ahora la deuda que puedan tener los privados con un asegurado puede prescribir, tan sencillo como eso, aunque siga existiendo, puede prescribir. Y si esas cuotas le hacían falta a un asegurado y eran rescatables todavía, bueno, el asegurado simplemente pierde esas cuotas y se las embolsa pues el empresario. Bien, yo quisiera ahora ir a lo siguiente, antes de entrar propiamente dicha al cálculo de las pensiones y algunas cosas que son preocupantes y, ¿verdad? Un poco me pidieron que explicara eso del año 36, del 2036. Pero antes de eso, ¿verdad? Quisiera pasar por un artículo que está un poco antes, que es el artículo 139 de esta ley nefasta. Y miren la fecha, dice, aquí hay una trampa fea, porque esto es lo que le da vida al 163. Ustedes recuerdan que yo les dije que eh, los 996 millones de balboas no iban a ser suficientes. Y no lo estoy diciendo yo, lo estoy diciendo, lo está diciendo el mismo director general de la Caja Federal, eh, señor Dino Montoya. Él mismo lo ha dicho, así que, ¿verdad? Yo creo que si él lo dice, lo saben. Pero entonces, ¿verdad? Aquí es donde viene el juego de cómo van a ser, dice. Artículo 139. En el artículo 139 se establece lo siguiente. Dentro de 6 años se va a hacer una evaluación actuarial para decidir si hay que subir la edad de jubilación o el Estado tiene que poner más dinero. Es claro que el Estado no va a poner más dinero. Así que realmente lo que quieren es subir la edad de jubilación. ¿Cómo se va a hacer? Bueno, aquí hay un engaño. Aquí hay un engaño porque se dice que es un mecanismo tripartito. Y yo no veo por dónde esto puede ser un mecanismo tripartito porque, ¿verdad? Sí, se van a hacer 3 estudios actuariales. ¿Quiénes? Bueno, una firma internacional con experiencia en seguridad social y evaluación actuarial con certificación y reconocimiento en organismos multilaterales. Ese es uno. Y esto, ¿verdad? La segunda es una entidad académica, instituto de estudios actuariales o centro de investigación contradictoria en los análisis de sostenibilidad del sistema de pensiones de reconocido prestigio internacional. La Universidad de Panamá está por fuera. O sea que va a ser el que ellos quieran. Un organismo internacional o entidad pública o privada, nacional o extranjera con reconocimiento internacional y experiencia en la evaluación. Son 3. Pero miren que ninguna de las 3 tiene el siguiente perfil. Solo son estudios estrictamente actuariales. No tiene el perfil que nosotros necesitamos, es poner esa posibilidad en el telón de fondo de cómo está funcionando la economía panameña y cómo la economía panameña cada día está diferenciando más la situación
de los que tienen y de los que no tienen. Y de hecho, ya, un problema que tenemos en Panamá es ese, es que tenemos un modelo de economía que no genera empleo, que retrasa los salarios, que la inflación va por delante de los salarios. Y de hecho, ¿verdad? Cuando decimos que es estrictamente actuarial, dejamos de lado esta, esa posibilidad. Pero, ¿verdad? El problema, se dice que es tripartito, pero ¿quién lo va a contratar? Dos de esos estudios los contrata el director general de la Caja del Seguro Social. Ya vamos dos probablemente a uno, porque el director de la Caja del Seguro Social va a responder a los intereses no de los asegurados, como es esta cosa. En última instancia, el que nombra es el presidente, va a responder a los intereses del Estado dominado por los sectores económicamente dominantes. Entonces ya estamos fregados, porque son dos que van a ser contratados para que digan si hay que subir la edad de jubilación. Y se dice, y el tercero lo va a contratar la Junta Directiva. Pero es que en la Junta Directiva los trabajadores, ni los educadores ni los trabajadores tienen mayoría. Entonces, realmente lo que se está haciendo aquí es ganar tiempo. Bueno, otra cosa hubiera sido de que se lanzara, como se debía hacer, un debate realmente, no esa escucha absurda que hicieron en la presidencial, sino un verdadero debate donde se pudieron haber debatido estas cosas de las que estamos hablando. Pero bueno, lo que yo pienso es que de aquí a 6 años, además esto no es distinto del 163. Ustedes recuerdan que el 163 decía que en los 6 primeros años no pasaba nada, que todo quedaba igual, que solo se elevaba, no se elevaba la edad de jubilación, entre otras cosas. Entonces, ahora de nuevo es 6. ¿Y por qué es 6? Porque 6 es lo que ellos necesitan para darle financiamiento a este proyecto que ellos han puesto y que solo por razones muy demagógicas dijeron, no, 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 no estamos subiendo la edad de jubilación. Pero, de hecho, sí que para que le funcione lo que ellos quieren hacer, va a poder ocurrir lo que yo le estoy diciendo, o va a ocurrir lo que yo le estoy diciendo. Bien, entonces, eh, eso es algo que hay que criticar a esta ley, porque esta ley no resolvió el problema. El problema era, ¿verdad?, cómo con la subsidiariedad, o sea, si la evasión tributaria, la evasión tributaria es de 7.800 millones de dólares, entonces el Estado lo que debía hacer es ponerse a cobrar a los evasores tributarios para entonces poder financiar la caja del social. Y bajo ese concepto, como se demostró en el documento de la caja del social, no había que ni subir la edad de jubilación ni aumentar cuotas y se podía regresar al sistema solidario. Además, ya sabemos, hay 120.000 trabajadores evadidos de la caja del social, solo en las empresas formales. Solo contando la empresa. Entonces, ahí era donde estaba el detalle, no en esta cuestión de que ahora para poder financiar este mamotreto que han hecho, tienen que subir, de hecho, la edad de jubilación. Bien, vamos a entrar, vamos a entrar a un poco el tema de las pensiones. Y yo de nuevo quisiera, ¿verdad?, de alguna u otra manera, discutir lo que dijo esta mañana la señora ministra de Educación, la señora Molina. Ella dice que es mentira, que es una invención de que hay gente que se puede ir con 30% de la llamada tasa de reemplazo. Y cuando hablamos de la tasa de reemplazo, lo que significa es que la relación entre mi pensión y el promedio de mi salario
de mis 10 mejores años de salario. Así es. Entonces dice, no, que eso es una mentira, que nadie ha dicho eso, que ya se le ha explicado a los... Bueno, mire, este documento que yo tengo aquí, te voy a decir de qué se trata. Esto lo hizo la Junta Técnica Actuarial de la Caja del Seguro Social. Son actuarios, todos vienen del sector privado, ¿verdad? Y se llama así, Junta Técnica Actuarial, referencia, nota MEP 2024-70, 650 del Ministerio de Economía y Finanzas. Ahí ellos entregan esto y miren, aquí en la página 11, ¿verdad? Dice lo siguiente, lo voy a citar para que se lo digan a la señora Molinar si es que le dice que yo estoy mintiendo, ¿verdad? Voy a decir, el documento es de el 2 de enero de 2025. Esa Junta Técnica Actuarial se le pidió que comentara sobre el proyecto de ley 163, que en el fondo es el que ha animado esta ley que estamos discutiendo. Y el documento es JTA-1-2025. Bien, leo, página 11. Este es, refiriéndose al nuevo sistema que estaba en el centro, este sistema que estaba en el centro de este sistema de pensiones se enfrenta al mismo reto del componente de ahorro de su sistema mixto de la ley 51. Bien, repito, este sistema de pensiones se enfrentaría al mismo reto del comportamiento de ahorro de su sistema mixto de la ley 51, que es la baja tasa de reemplazo de los cotizantes. Subrayo, que es la baja tasa de reemplazo de los cotizantes. Dice, con 20 años de trabajo, la tasa promedio de reemplazo sería aproximadamente 30%. No lo digo yo, lo dice la Junta Técnica Actuarial. Bueno, yo no sé si la señora Molinari ha estudiado, pasó del periodismo a altos conocimientos actuariales, porque estos sí son actuarios, están diciendo que el que trabaja 20 años con el sistema de cuentas individuales se puede ir con 30% de tasa de reemplazo para su casa. Entonces, ahí está, es cierto. Lo dice la Junta Técnica Actuarial, ¿verdad? No lo dice, ¿verdad? El profesor Juan Jované porque le da la gana, sino porque lo leyó en la Junta Técnica Actuarial. Ahora, pasamos a quizá este asunto de las pensiones, cómo van a funcionar. Bien, yo sé que no es el caso de usted, pero se lo quiero explicar, porque hay gente que le va a ir terriblemente mal aquí. Eso está en el artículo 157, que se llama Pensiones del componente solidario no contributivo del Sistema Único de Capitalización con Garantía Solidaria. Bien, veamos qué le puede pasar. Aquellas personas que cumplan, hombre y mujer, 65 años, ¿verdad? Y solo hayan podido cotizar muy poco, que hayan podido cotizar menos de 120 cuotas, se van para su casa con menos de 144 balboas, con menos de 144 balboas. Para poder alcanzar los 144 balboas, esas personas tendrían que cumplir con lo siguiente, que sería el acápite 2 de esta ley. Tendrían que haber cotizado eh, 240 cuotas. Si ellas, ¿verdad? Tienen 240 cuotas, perdón, menos de 240 cuotas, pero tienen más que lo que dije anteriormente. O sea, tienen más de 120 cuotas, pero menos de 240 cuotas, se van para su casa con 144 balboas. Ahora,
La pensión mínima viene a continuación. La pensión mínima, ¿verdad? Para las personas que cumplan la edad de jubilación, que hayan hecho 240 cuotas, es de 265 balboas al mes. La pregunta es, ¿qué hace una persona con 144 y todavía al que le fue mejorcito se va con 265 balboas? Eso no alcanza, eso apenas alcanza aproximadamente al 70% en el mejor de los casos, de la canasta básica alimenticia calculada por el mes, que es relativamente bajo. Bueno, si ponemos la canasta completa, que ya no solo tiene alimentos, que tiene vestuario, que tiene transporte, etcétera, etcétera, entonces, digamos, ¿no? $265 es una pensión eh, de miseria, de hambre, de torturar a la población. Entonces, llamarle solidario a un sistema que tiene estas cosas, uno hubiera esperado que por lo menos la pensión mínima anduviera cerca del salario mínimo, pues, por decir algo, pero no, aquí está eh, este problema de que son 265. Ahora, ¿qué va a pasar? Bien, ya quiero decir lo siguiente. Durante algún tiempo los tres sistemas van a sobrevivir. Y eso para mí ya es un problema. O sea que en la Caja Social va a haber tres tipos de asegurados. Va a haber algunos asegurados que quedan, eh, que quedan en el sistema que se llama el beneficio definido, que es el sistema solidario. Otros van a pasar, otros van a estar en el sistema mixto. En el sistema mixto hay un punto donde desaparece. El sistema solidario, el que se queda ahí, se quedó ahí para siempre. Entonces tengan cuidado con eso porque están diciendo, porque sí es cierto que si usted está en el solidario, se puede pasar al de cuentas individuales. Eso no hay ningún problema. Pero digamos, lo cierto es que si alguien está en el sistema solidario y se pasa al sistema de cuentas individuales, obviamente se está pasando a un modelo que le va a dar una pensión inferior. Bien, entonces queda claro lo siguiente. En el sistema solidario, por ahora, miren que digo por ahora, no pasa gran cosa. Porque el que está en el sistema solidario y se queda ahí, tiene asegurado una pensión básica equivalente al 60% de los 10 mejores años de su pensión, más el 1,25 cada vez que haga 12 cuotas más, cada vez que haga un año más de cotización después de haber aportado las 240 cuotas. Y si se queda un rato después de su edad de pensión, ¿verdad? Recibe otro aumento, ¿verdad? Si se queda un año después de la edad de pensión, ya no es 1,25, es 2%, 2 puntos porcentuales. Bien, pero, ¿verdad? Digo por ahora, por lo siguiente, porque realmente en los próximos años sí no va a pasar nada. El que se va a pensionar en los próximos 6 años no cambia nada. Aunque esté en el sistema solidario, no cambia nada. Y el sistema solidario va a seguir hasta que la última persona que quede en ese sistema, bueno, desaparezca físicamente, fallezca. Pero ¿por qué digo que temporalmente? Porque yo no sé qué va a pasar, o sí sé lo que va a pasar después de 6 años, aunque usted tenga el sistema solidario, la ley puede llegar a decir, esa ley que van a hacer dentro de 6 años, puede decir, ya no es, ¿verdad? A los 65, ya no es a los 62 y a los 57. Y yo estoy seguro, o sea, no es mira, es una predicción mía, si me equivoco en 6 años, pues me pueden decir que me equivoqué, pero yo estoy seguro
que van a subir en 3 años de edad de jubilación. Incluso para los que queden en el sistema, o sea, repito, el que se va a pensionar entre 6 años o ya está pensionado, no va a pasar nada. No va a pasar nada. Yo mentiría si diría que al que ya está jubilado le van a subir. Bueno, tendrían que hacer una ley distinta. En otros países la han hecho, han incluso bajado, pero no está aquí. Pero lo que sí es cierto es que en 6 años puede subir la edad de jubilación. Yo tengo, por ejemplo, un amigo que es administrativo en la Caja de Seguro Social y él cumpliría los 62 años dentro de 7 años. Así que si en 6 años se lo suben, él se fregó. Tan sencillo como eso. O sea, estamos volviendo, es el 163 porque esto no está financiado. Le falta plata. También lo dice la Junta Técnica Actuarial. Que, digo, para que esto funcione tienen que subir la edad de jubilación. O el Estado poner más dinero, el Estado no quiere poner más dinero, más bien quiere ir bajando en el tiempo lo que va a estar dando. Pero bueno, queda claro lo que va a pasar. Tío, usted se puede correr el riesgo de pasarse a cuentas individuales, pero usted tiene el derecho de quedarse en el sistema solidario. Y si usted se queda en el sistema solidario, en los próximos 6 años no pasa nada, pero después de 6 años, advierte, le pueden subir la edad de jubilación. Porque aquí los diputados, yo digamos, los diputados traidores, porque eso es lo que no fueron capaces de decir, no se va a subir la edad de jubilación, que el Estado ponga más dinero, incluso para financiar esto. Pero se apegaron a lo que quería el Estado y lo que quieren las empresas calificadoras, que dicen, no, el Estado no puede dar más dinero, porque entonces ¿quién paga la deuda externa? En el fondo, de eso se trata lo que estamos discutiendo aquí. Ese es el primer elemento. Bien. Sigue siendo cierto que usted se puede ir un poco antes, eso ya está en la misma ley usted puede ir 2 años antes, etcétera. Bien, ahora vamos para que ustedes se ubiquen, todos los que empezaron a trabajar después del año 2007 están en el sistema mixto. O sea, y no hay para atrás. Usted no puede devolverse del sistema mixto al sistema solidario. Eso no según esta ley no se puede hacer. Entonces, para que ustedes se ubiquen en qué grupo están, están en el sistema solidario, sea, de beneficio definido, ya les dije de qué se trataba, o sea, que ustedes pueden mantenerse en ese sistema, en los próximos 6 años no va a pasar nada, ¿verdad? 60% edad de pensionamiento, la misma 57 y 65 y 62, perdón, pero después pueden pasar cosas. O sea, y yo pienso que van a pasar, por eso creo que esta ley lo mejor es tratar de derogarla, porque si no, digamos, bueno, eso va a terminar ocurriendo. Bien. ¿Qué pasa con los que están en el sistema mixto? Los que están en el sistema mixto tienen la siguiente situación. Se les va a reconocer, ¿no? Se les va a reconocer por lo que ya habían aportado, ¿no? Se les va a reconocer por lo que ya habían aportado. Porque, digamos, los que están en el sistema mixto y se quieren pasar al sistema de cuentas individuales, se les va a reconocer algo. O los que están en el sistema solidario y se quieren pasar al de cuentas individuales, se les va a reconocer algo. Y de hecho, existe esa posibilidad. Existe esa posibilidad porque el artículo 163, que es el que ustedes creo que estaban, que reemplaza el 169C de la vieja ley, dice opción irrevocable de cambio de sistema. Los asegurados adscritos a su sistema exclusivamente de beneficio definido podrán optar expresamente por participar en el componente contributivo de capitalización solidaria. Ese componente contributivo de capitalización solidaria es el nombre engañoso que le han dado a las cuentas individuales. Entonces, usted se puede pasar y se corre el riesgo. Tendrá el plazo.
un año, o sea, en un año, en un año, usted se puede pasar del solidario al, al, al de cuentas individuales. Ahora, ¿qué va a pasar? La gente que gana mucho en el sistema y puede estar en el sistema solidario probablemente se vayan a ir a cuentas individuales, porque a ellos no les interesa la solidaridad. Pueden estar ganando buenos sueldos. Sin embargo, el que gana un sueldo moderado probablemente se va a quedar en el sistema solidario. Entonces vamos a tener un sistema de apartheid en el seguro social, un seguro social para pobres y un seguro social para ricos. Un seguro social para pobres y clases media y uno para ricos. Más aún, yo le quiero decir que si ya es un lío administrar dos sistemas, la van a tratar de administrar tres. Algunas personas sí me preguntan, algunas personas sí, algunas personas optaron antes del 2007, bajo ciertas condiciones, pasarse al sistema mixto, pero todo el que empezó a trabajar del 2007 para adelante está en el sistema mixto. Hasta ahora, pues ahora con esta ley estamos leyendo. Entonces, verá, el 163 permite a los que están en el sistema eh, solidario pasarse al sistema de cuentas individuales. Dice, segundo, los asegurados adscritos a su sistema mixto antes de la entrada en vigencia de la presente ley, de la presente reforma, perdón, los asegurados adscritos a su sistema antes de la entrada en vigencia de la presente reforma formarán parte del componente contributivo de capitalización solidaria desde el 1 de marzo del 2032. O sea, si usted está en el sistema mixto y no se va a jubilar antes del 2000, si se jubila antes del 2032, sigue con la misma regla, la que tenía la ley 51. Pero si usted se va a jubilar el del 2032 en adelante, aunque usted tenga el sistema mixto, obligatoriamente pasa al sistema de cuentas individuales. O sea que ahí sí, ¿verdad? No hay mayor salida para los que están en el subsistema eh, mixto y no se van a jubilar antes del 2032. Si se van a jubilar antes del 2032, se jubilan, como dice la ley 51, que no es la mejor cosa, pero esa es la que les tocaría. Pero toda persona que esté en el sistema mixto y no se ha jubilado en el 2032 pasa al sistema de cuentas individuales. Y ahí es donde está el riesgo. Y después le voy a explicar cuál es el problema de eso. Bien. Ahora, alguien que se vaya a jubilar antes del 2033 se podía cambiar al sistema también. Pero creo que eso es lo más importante, creo que ahí estaba la duda. ¿Qué pasa con los que están en el sistema mixto en el 2032? Se convierten en parte del sistema de cuentas individuales. Ahora, les tienen que reconocer, les tienen que reconocer lo que ya han aportado, les tienen que reconocer lo que ya han aportado. Bien, lo que ya han aportado se reconoce según el artículo 164 de esta ley. Las cuotas, las cuotas que hayan aportado antes, o sea, los salarios que antes hayan aportado, o sea, los salarios que tuvieron antes que entrara en vigencia esta ley que ya está en vigencia, se les va a reconocer como si hubieran estado pagando una cuota del 15%, que es más o menos lo que pasa cuando uno junta el 13,5 con el aporte especial del 18% del decimotercer mes. Y esas cuotas, y esas cuotas se van, se van a capitalizar a un 4%. Ahora, aquí hay una cosa que es dura.
En ningún caso el salario de vengado y registrado que se utilice para el cálculo de plaza es superior a 2.500 balboas. O sea, si usted en algún momento ganaba 3.000 balboas, nada más le van a reconocer la cuota de 2.500. Eso es lo que dice la ley. Ellos se acogen a la idea de que en ese sistema la pensión mínima, la pensión máxima era 2.500 balboas. Entonces, claro, para que estén claros, lo primero que va a pasar es que los que están en ese sistema y se están pasando al sistema de cuentas individuales, ¿verdad? O se van a quedar ahí, también puede ser, ¿verdad? Los salarios que ustedes recibieron antes que estuviera vigente esta ley, ¿verdad? Hasta 2.500 balboas se le va a aplicar una tasa de cotización del 15%, que repito, es más o menos lo que está pasando ahorita, que es el 13.5 más el 18% del decimotercero. Bien, eso se va a capitalizar al 4%, que no es la gran tasa de capitalización. Y eso crearía entonces el fondo, su fondo de, para entrar al sistema de cuentas individuales. No sé si me explico. O sea, eso lo que crea un fondo que es una simple cuenta nocional. Ese dinero no existe. Simplemente se crea una cuenta nocional donde, digamos, de su salario, que estaban por, por su salario que usted recibió antes de entrar en vigencia de esta ley, hasta 2.500 balboas, se le reconoce el 15% como cuota y se capitaliza en 4%. Pero aquí viene un problema para los educadores. Ese fondo solo se reconoce plenamente si la persona se va, las mujeres, si se van, ¿verdad? Si se van a los 57 años. Y los hombres si se van hasta los 62 años. Si se van antes, por ejemplo, supóngase que usted se va con el TRAP y se va 2 años antes, usted pierde el 30% de ese fondo. Así que usted realmente lo que le queda es quedarse ahí hasta los 62 años, si es hombre, ¿verdad? Para entonces, digamos, cobrar lo que le va a tocar del PRA. Irse antes no tiene sentido, porque le rebajarían el fondo. Repito, si a usted ya le expliqué cómo se hace ese fondo, pero, ¿verdad? Si usted se va 2 años antes, porque digamos, usted está cansado, quiere aprovechar que la pensión puente del PRA, lo que fuera. De ese fondo que usted tenía ahí, usted pierde el 15%, pierde el 30%. Si se va 1 año, se va a los 61, pierde el 15%. Y a las compañeras le pasa lo mismo, ¿verdad? Si la compañera quiere irse 2 años antes, pierde el 30. O sea, su edad de referencia obviamente es 50, ¿cierto? ¿Verdad? Y si se va, eh, si se va eh, 2 años antes, pierde el 30%. Aquí hay un truco, ¿verdad? Aquí dice, no, no había aumento de la edad de jubilación, pero sí, para el que está en el plan, claro que la hay. Porque ahora usted, si quiere que le reconozcan el fondo completo que usted tenía, ya pasó a cuentas individuales, o se quedó en el mixto, pero para que le reconozcan eso, usted se tiene que ir, si es hombre, obligatoriamente a los 62 años o más, y la mujer a los 57 años o más. Si no, pierde. Entonces, ese es un problema. Entonces, digo, todo lo que están, hay demasiado juego con los conceptos en esta ley, ¿verdad? Pero bueno, ahí está el problema. Bien, ahí aparece entonces lo siguiente. Bueno, ahí está, eso no cambia.
Pero ahí aparece entonces el tercer caso. ¿Qué le pasa a las personas que entran por primera vez al sistema? O sea, los muchachos que se graduaron y entran a ser profesores por primera vez. Eso no tienen opción, van directito a cuentas individuales. Y miren lo que dice la Junta Técnica Actuarial. Pero, mira, yo quisiera explicar un poco cuál es el problema de cuentas individuales. El problema de cuentas individuales, su problema es el siguiente. Su problema es que todos los riesgos son individuales. No es solidaridad. Eso es mentira. Pueden ponerle nombres, pero en cuentas individuales, si la tasa de interés baja, porque ya cuando está en cuentas individuales, ya no hay un 4% asegurado, ni mucho menos. Si la tasa de interés baja, porque qué sé yo, allá en la Reserva Federal sienten que la economía, como va a pasar dentro de poco, que la economía se les puede caer, van a bajar la tasa de interés. Usted no domina eso, pero entonces su capitalización es menos y su pensión es menos. Verá, usted tendría que esperar para saber con cuánto se va a pensionar, cuál va a ser la esperanza de vida, porque este factor de pensionamiento que está en la ley cambia cada 10 años. Si usted se va a jubilar dentro de 15 años, bueno, va a tener que esperar que en 10 años cambien estos benditos factores de pensionamiento que quién sabe de cuánto van a ser. Pero si por casualidad alguien tiene que quedarse en la casa cuidando a un adulto mayor o a un niño, que generalmente son las mujeres, y genera lo que se llama una laguna y deja de capitalizar, ¿verdad? De hecho, eh, deja de capitalizar, deja de cotizar y su pensión va a ser cada vez más chica por eso. Entonces, aquí hay un problema. Aquí hay un problema con esto. Aquí no hay solidaridad. O sea, que digan que esto es solidario es mentira. O sea, creo que en cualquier lugar del mundo, cuando se habla de cuentas individuales, significa que pasamos de un sistema donde hay solidaridad total o parcial entre los asegurados a un sistema donde cada persona cuenta por sí misma. Y entonces, ¿verdad? Se dice, no, es que en cuentas individuales no hay, no hay edad de jubilación. Pero el problema es el siguiente. El problema es que, ¿verdad? Este factor de pensionamiento, de hecho, va subiendo cuando usted se retira más tarde. Como un ejemplo, el factor de pensionamiento, voy a tratar de explicarlo. Esa es una cosa que esta ley es compleja por eso. ¿Cómo usted se va a pensionar? Usted se va a pensionar de la siguiente manera. Del fondo que usted tenga en su cuenta individual, lo que puso antes de la ley, con lo que ya le dije, lo que puso después ya con esta ley, eso es un fondo de pensión individual. Ese fondo de pensión individual se divide entre 1000 y ese 1000 se multiplica por esa cosa que ustedes han visto en la ley que se llama factor de pensionamiento actuarial. Y la pensión es, ¿verdad? En todo caso, va a depender de ese factor. Si usted se va temprano, gana menos. Si se va más tarde, gana más. Se puede hacer de nuevo, vamos al caso 62. Por ejemplo, si el compañero espera hasta los 62, ese factor de pensionamiento es 5,15. Entonces quería ir 2 años antes, y al irse 2 años antes ya no es 5,15, 4,91. Su pensión cayó. Entonces miren que con el PRA hay dos problemas. Con el PRA, en primer lugar, está el problema que si usted se va antes de la fecha, antes de los 62 años, si es un hombre, usted pierde por dos motivos. El primer motivo por el cual pierde es el motivo de que probablemente no le van a reconocer el 100% del fondo que usted tenía acumulado antes de la vigencia de la ley. Le van a dar el 70%. Y ahora, digamos, además va a tener un factor de pensionamiento más chico.
Si eso no afecta, yo no sé cómo explicar eso, eso afecta. Por más que digan que a usted le explicaron la cosa y todo lo que se dijo hoy al mediodía, yo no entiendo cómo es eso. Y yo no tengo ningún interés de decidir lo que ustedes puedan o no hacer, sino de darle la información. Y obviamente ustedes son gremios responsables y sabrán cómo defender sus intereses. Pero, ¿verdad? La mujer siempre le va a ir peor. Pues mire, te lo voy a decir así. La mujer, supongo que se va a los 57, el factor de pensionamiento es 4,77. En cambio, el hombre que se va a los 62 es 5,15. O sea que aquí hay una inequidad de género. O sea, por lo menos en el sistema solidario se le ofrecía a la mujer la posibilidad de pensionarse 5 años antes y la pensión no era tan distinta la del hombre. Ahora no, ahora es totalmente distinta. Realmente la que se está pagando la pensión anticipada de la mujer, ¿cómo la está pagando? Con una pensión más chica. Esa es inequidad de género. Aquí y en cualquier parte del mundo lo es. Entonces, eso es lo que es esta ley. Yo quisiera, ¿verdad? Eh, para avanzar en esto, ir a un tema que a mí también me parece que es un tema que, que también fue engañoso. Y es que alguien me puede decir, no, es que el 173 se vendió como tal. El artículo 100 se llama garantía de una tasa de reemplazo mínima para las pensiones por vejez de 60%. Y no, pues, te estaba diciendo cosas, la Junta Técnica, esta es una mentira mal puesta en esta ley. Porque enseguida dice, bueno, sí, todo mundo tiene 60% bajo ciertas condiciones. Voy con las condiciones. Este es un país donde la gente no cotiza, ¿Cuánto es 4 por 5, David? espera, la gente no cotiza 12 meses al año. Nosotros pues somos educadores y sí lo logramos. La gente generalmente 10,93 meses, algunos 6 meses, otros. Pero bueno, el primer problema que dice el número mínimo de cotizaciones por año. Deberá cotizar al menos 5 cuotas por año durante la vida laboral, permitiendo años sin cotización siempre y cuando no superen 6 años en total y no sean consecutivos por más de 5 años. O sea, imagínese a alguien que en la pandemia perdió el trabajo y todavía no ha encontrado. Puede tener sus 240 cuotas, lo que le dé la gana, pero ya no va a entrar Todos los vueltos. en 60% porque él no cumplió con este acápite. Y este acápite es algo así como decir, sí, todo el mundo tiene derecho a 60, pero, y en los pelos está el, espera, dice además lo siguiente, distribución equitativa de cotizaciones, se requerirá que las cuotas de referencia, 240 cuotas o un número inferior de cuotas para aquellas pensiones de retiro por vejez que así lo dispongan taxativamente, es el caso de los bananeros, las que deben distribuirse durante la vida laboral, asegurando que al menos el 50% de las cuotas se realicen en los primeros 20 años de su vida laboral y el otro 50% se aporte en los años restantes de vida laboral. Mucha gente no va a alcanzar esto. Mucha gente no va a alcanzar esto porque digamos, pues, los primeros años para los jóvenes son difíciles, a veces están empleados, a veces están desempleados, a veces son informales. Y de hecho, bueno, eh, por ejemplo, si él se volvió un trabajador, pongamos un TEFA, pues, vamos a poner el caso de TEFA, un año trabaja, el otro año no trabaja, está muerto. Bien, ese para un ejemplo del caso de ustedes. Pero el tercero, eh, 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 eso es como decir nadie, dice lo siguiente, estabilidad de los salarios. El salario base del cotizante no podrá variar en menos del 30% entre periodos de 5 años consecutivos, pues el salario promedio cotizado en dicho periodo asegurando una acumulación progresiva
y evitando aumentos abruptos en los últimos años laborales. Esto es una locura porque dice lo siguiente: el salario base cotizado no podrá variar en menos del 30% entre el periodo de 5 años. ¿Quién consigue en este país un aumento de salario del 30% cada 5 años? Entonces, ese 60% que pusieron ahí en esa ley realmente fue un engaño. Mira que todo es engaño. Dijeron, no vamos a subir la edad de jubilación, pero en 6 años la van a subir. Dijeron, no, todo el mundo 60%, pero nadie va, o muchos no van a alcanzar el 60%. Y termino diciendo algo que para mí es doloroso y solo por eso lo voy a señalar. Mira, es lo siguiente, tiene que ver con las viudas y los viudos. La ley 51 planteaba lo siguiente. En principio, el viudo o la viuda tenían derecho a 5 años, pero si, ¿verdad? Eh, en el momento en que fallecía el cónyuge, el viudo o la viuda ya tenían la edad de jubilación, esa pensión se hacía vitalicia. Más aún, si en esos 5 años se cumplía la edad, se cumplía con la edad de pensionamiento, se hacía vitalicia. Ahora no, ahora es 5 años independientemente de lo que pase. Usted se imagina una viuda que cuando el esposo muere, ella tenía 65 años, pero ella lo sobrevive. A los 70 años le dicen su pensión se acabó. También un viudo, porque ahora es para los dos lados. Eso es una canallada. O sea, yo no entiendo que no sea por intereses políticos o por intereses económicos, como hubo diputados que votaron por eso. Bien, solo para que ustedes puedan comentar, preguntar hasta donde yo pueda entender esto. Esto es una ley muy compleja. Bien, yo creo que realmente la única opción que nos queda a los sectores sociales de esta ley es pedir la derogatoria. Porque me parece a mí tonto tratar de esperar 6 años para ver si empezamos la lucha y ya sabemos qué es lo que va a pasar. No van a subir la edad de jubilación. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Bueno, cada gremio toma sus decisiones de cómo hacerlo esto. Yo sí siento de que es importante que se sienta siempre en la vía de la no violencia, siempre en la vía de la no violencia. Eso es importante para nosotros en este país. O sea, buscando la mejor manera de hacerlo, que nosotros busquemos la manera de manifestar nuestra insatisfacción con esta ley y manifestemos nuestro deseo de que lo mejor que nos puede pasar con esta ley es que sea derogada y que se abra un nuevo periodo de debate. Por ejemplo, mira, no es porque la hicimos en la universidad, había un buen planteamiento en la universidad, nunca se tomó en cuenta. Un planteamiento que encontraba financiamiento para no tener que sacrificar a la población. Aquí, como no quieren, por- mire, esto es peligroso. Le voy a mostrar este documento. Este es un documento del Fondo Monetario Internacional. Porque este es un gobierno que anda desesperado. Ya las calificadoras le dijeron, no es suficiente. Mire cómo son esas calificadoras. El gobierno les hizo el mandado, ¿verdad? Y ya lo que dijeron las calificadoras no es suficiente. Hay que hacer una reforma tributaria. Aquí no le van a subir el impuesto sobre la renta a los más ricos, ni a las grandes empresas. No lo van a hacer. Y yo creo que si les hago la pregunta, ustedes intuyen de qué se trata. Si el gobierno va a hacer una reforma tributaria para subir algunos impuestos,
el impuesto clásico que van a subir es el ITBMS. O sea, de nuevo la carga sobre la población. Entonces, bueno, yo creo que en este país nosotros somos educadores y tenemos que entender lo que está pasando y tenemos que defender no solo las conquistas sociales, tenemos que defender la nación. La nación panameña está en peligro. Estamos frente a un gobierno que, miren, yo acabo de leer un artículo, por ahí lo tengo, hasta lo imprimí, que traducido en esa revista muy prestigiosa, se llama The Economy, ¿verdad? El artículo se llama, miren cómo se llama, miren cómo nos miran. El artículo se llama, ¿verdad? El juego de regalos de Panamá. Pues se refiere a un gobierno que le está haciendo, ¿verdad? Los norteamericanos dicen algo y ellos lo acogen, dice otra cosa y lo acogen. Entonces, digamos, ya está pues, en los medios internacionales que es un país con un gobierno que realmente hace reformas, y entonces de nuevo viene el capital extranjero pues, a través de le dice, no, no es suficiente, haga el ITBMS y lo hace. Y lo mismo está pasando con la nacionalidad. Y después vendrá el tema de la mina. Entonces, ¿qué vamos a heredarle a nuestros hijos? Un seguro social que no les va a ser útil. Yo estoy pensionado hace un rato, pero digo, no sé qué va a pasar conmigo, no sé qué va a pasar con mis nietos. Y yo creo que, digamos, todos tenemos que pensar seriamente cómo vamos a mostrar nuestra insatisfacción con esta ley. Bueno, yo aquí lo dejo y digamos, estoy abierto a si quieren hacer preguntas o cuestionamientos o dar sus impresiones. ¿No? Para eso es que se hacen digamos, eh, estas conversaciones. Yo traté de hacerlo como Bu- yo sé que es complejo. Buenas noches, profesor Juanes. Sí, muy buenas noches. Hay una, aló, buenas. Sí, la Tengo una escucho. pregunta. Ajá, Sí, hay una persona, una mujer que se jubiló a los 57 años. Ella trabajó más de 20 años, creo que trabajó 31 años. Este, a ella le contemplaron sus 240 cuotas y un 11% por haber trabajado 11 años más. así es. Ajá. Le pregunto yo a usted, ¿esto va a variar con esta nueva ley? Eh, Le digo lo siguiente. Para los que queden en el sistema solidario, la ley no va a variar. Para el resto, hasta el 2036, para los que están en el régimen mixto, ¿verdad? Más o menos la cosa va a quedar igual. Pero para los que pasan a cuentas individuales, ahí no hay nada de eso. Digo, lo que pasa es que en ese régimen lo que usted pone es lo que va a determinar su, su, su pensión. No hay esa situación donde está asegurado, aunque ellos lo digan, el 60% más 1,25 más 2, sí, ¿verdad? Pasa la edad de jubilación. Eso no está. O sea que eso no necesariamente es. Bueno, esta señora se fue con el sistema de beneficio definido. Eso en cuentas individuales no funciona así. No hay. En cuentas individuales no hay una tasa de reemplazo asegurada. No la hay. Muy buenas noches, profesor Jovanes. Mi nombre es Minor Murphy. Mi pregunta va basada en lo que necesita el Estado panameño para sobrevivir, que son 30.000 millones de dólares anuales, ¿verdad? Entonces, yo diría, mire lo que yo pienso. ¿Por qué no poner a la calle? Yo sé la respuesta porque los contratos directos siempre son para una cierta población y los deberes para otro tipo de población, ¿no? Que somos la población popular, las 850.000 familias que deben existir aquí en Panamá. Entonces mi pregunta va, ¿por qué la Caja del Seguro Social no puede ser un contratante de servicio del Estado en la cual se garantiza una ganancia segura, porque con el Estado hay ganancia segura? Y eso Bueno, entra al fondo de pensión de todos los panameños, no solo los que cotizan, sino a todos los panameños. Bueno, esa es mi pregunta. Muchas gracias.
Bueno, esa es una buena idea. Eh, yo tengo un colega, él es abogado, yo no sé si ya se jubiló. Él tenía una buena idea en la dirección que usted está diciendo y me parece que la suya coincide con eso. Y es que aquí, eh, cuando uno contrata con el Estado, tiene que poner una póliza de resguardo, ¿verdad? Una póliza de que si usted no cumple, el Estado se asegura que eso le queda al Estado. Y eso son, ¿verdad? Miles de millones de dólares. Y eso, ¿verdad? Ese aseguramiento lo hacen los seguros privados. Y no es que ellos corran todo el riesgo, sino que esos seguros privados después se reaseguran en el exterior. O sea que es un buen negocio. Entonces, este compañero, profesor de la Facultad de Derecho, siempre me dijo, ve, ¿y por qué no se hace eso? O sea que la Caja de Seguro Social puede ser la encargada de vender esas pólizas de cumplimiento. Entonces, bueno, digo, igual se reasegura más para atrás, no tiene por qué estar perdiendo y sería un gran negocio. Y ese tipo de cosas, efectivamente, es lo que usted está diciendo. Además, eh, no solo es, no es solo venderle servicio al Estado, sino hacer proyectos. Bueno, también podría ser con esta ley ahora que hay ahora pensando en lo que usted está diciendo, esa de asociaciones públicas privadas, se podría hacer algo parecido, ¿no? Por ejemplo, si el Estado hace alguien hace una carretera y entonces el Estado le paga por cada uno que pasa por ahí. Ese tipo de cosas, digo, obviamente podrían servirle también a la Caja de Seguro Social. Me parece que su idea es factible, pero también es factible que el Estado cumpla con su papel subsidiario. Si hay 7.800 millones de dólares de evasión fiscal, ¿verdad? El ministro de Economía y Finanzas, en vez de estar abanicando esta ley 462, debía hacer el trabajo que tiene que hacer y es ponerse a cobrar los impuestos. Tanto el ITBMS como el impuesto sobre la renta, que es por ejemplo, usted no, los que somos asalariados no somos los que evadimos, que nosotros nos descuentan en la fuente el, el impuesto sobre la renta. Los que evaden son las personas jurídicas, o sea, son las empresas. Pero bueno, no se quieren meter en el lío de hacer ese tipo de cosas. Y sí, eso podría ayudar. Pero creo que su idea es bastante factible e interesante. El- el- pero Buenas la idea, noches. la idea sería de que la Caja Social pueda hacer inversiones directamente productivas, o sea, que generen. Ni la ley 51 ni esta ley te lo permite. Directamente no, lo tiene que hacer a través de un broker o de otra empresa o de un banco. Sí, sí. Alguien más creo que iba a preguntar algo. Buenas noches, doctor Jované. Sí, dígame. Soy el profesor Luis Lucho Gómez. Hace poco en su intervención, algunos compañeros estuvieron indagando sobre que si el PRA sufre algunos cambios o no. Yo, según he analizado la ley, claro que sí. Después del año 2032, claro que va a cambiar. Porque hay que recordar, profesor, que la ley 54, la ley del PRA, es clara con relación a los años de pensión puente. Y si después de 2032 los años aumentan 3 años más, claro que va a haber que hacer una remodelación a algunos artículos de la ley 54. Agradecido con su explicación, doctor Jované. Sí, en efecto, es que el PRA se diseñó como una pensión puente, ¿verdad? Entonces eso le permitía o le permite al educador irse antes y el PRA le paga la pensión hasta que él llega a la edad de jubilación. Y ahí él aterriza en una cantidad semejante a la que le paga el PRA. Eso se calculó de esa manera para que no hubiera un bache, pues. Pero obviamente, si se sube la edad de jubilación, 3 años, o sea, y él se quiere ir en la misma edad que se iba antes con el PRA, eso no funciona, porque ¿quién le va a pagar después los 3 años que le hacen falta? El PRA realmente
eh, no es, es muy malo para el PRA la, la- el aumento de la edad de jubilación. Pero no solo el aumento de la edad de jubilación, lo que estábamos diciendo aquí. O sea, el fondo de reconocimiento, si usted se va 2 años antes cae, o si se va 3 años antes cae. O sea que irse con el PRA va a tener un castigo, en el sentido de que no se le va a reconocer el 100% del fondo que usted había acumulado antes de la vigencia de esta ley. Y además le va a bajar el factor de pensionamiento. Antes no ocurría eso. Se pues estaba calculado porque no hubiera un bache. Ahora usted se va 2 años antes y entonces, digamos, se va a ir con una pensión más chica, solo por eso. Que el castigo por eso va a ser relativamente fuerte, que no era antes, digamos, de la situación. El PRA Buenas no, noches, el PRA no se entiende con esta ley, definitivamente no. buenas noches. Sí, lo escucho. Sí, muy buenas noches. Le habla el profesor Hernán González, secretario de Asuntos Nacionales de la SOEDU, asistente de educadores coloniales. Gracias por la docencia que nos ha permitido en la noche de hoy, Hay que, profesor tengo que Giovanni. poner el celular a cargar de una vez porque quiero oír esto. Está Sí, cargando. sí, nosotros estamos contentos de que usted sea parte siempre de los asesores o como asesor de los gremios educativos y de verdad que le he dado seguimiento a los aportes que usted nos ha dado. Por ejemplo, debo reconocer que en el periodo de Varela tuvimos una huelga de 5 días y yo estaba al lado suyo cuando se planteó lo del derecho adquirido, que Varela no quería reconocer como salario base y usted fue uno de nuestros asesores que gracias a eso tenemos hoy un aumento salarial que la mayoría de la gente ahora quiere ser docente. Eso lo voy a llevar eternamente y lo voy a hacer, estoy haciendo el reconocimiento público en esta noche porque hay de repente educadores que están aquí que no saben esto o si lo saben de repente no, el reconocimiento debe ser en vida y público. Es mi principio. Entonces, partiendo de ahí, quería preguntarle que yo tengo 55 años y yo los cumplí en octubre del año pasado. O sea, para hacer docencia con relación a la edad de los 55 para arriba y los 55 para abajo. Yo estoy pagando PRA. O sea, usted habla del 32, pero si yo sumo del 25 al 32 me suma 7 años. Y usted habla de los 6 años, los que estamos dentro de los 6 años, me suma 31. Esta parte ahí sí no quedé muy claro, de los 6 o 7 años al 32, para que me explique eso, porque necesito explicarme a mí primero y luego explicar a los demás y después entonces más tarde haré otra pregunta. Gracias, profesor Giovanni. Sí, mira, te quiero decir algo. Bueno, todo va a depender, ¿no? Eh, si eso lo hacen, yo no creo que lo vayan a poder hacer tan así cerrado, pero digo, viéndolo en frío, si tú tienes 65 años, 55 años, perdón, eh, y lo hacen dentro de 7 años, eh, yo no creo realmente de que vayan a ser tan estrictos así, van a tener que dar como un pequeño plazo, ¿no? Para no caerle encima a la gente que está muy cercana. Pero digo, si en principio, si lo hacen en 6 años, si lo hacen el- eh, en 6 años, ahí podrías tener problemas porque no vas a tener 61, no 62. ¿Ves? Eh, y si lo hacen entre 6 años, ahí ya te meten los 3 años para adelante, ya no caben. Eh, Te lo pongo así. Si lo hacen antes que tú cumplas los 62 años, puedes tener problemas. Si lo hacen después que ya tú has cumplido los 62 años, no te pasa nada. Y yo pienso que, digamos, si te falta un año o 2 años, no creo que puedan ser tan estrictos como para aplicarlo
de una vez porque digamos, bueno, eso ya sería demasiado. Generalmente siempre dan como un espacio para que la gente que está muy cerca no se movilice, pues. Pero sí, digo, todos estamos expuestos a eso, porque incluso aquí hay una cosa que a mí me preocupó en la ley, se me olvidó decírselo, y es en las definiciones, porque hay algo, es decir, eh, es el artículo 1 en el glosario, dice. Factor, digo, no tiene que ver con lo que tú estás diciendo, o sea, todo va a depender cuándo lo hagan y cuándo lo apliquen. Si lo hacen antes que tú cumplas 62 años y lo aplican, bueno, por ejemplo, si cuando lo aplican tú tienes 61 años y lo aplican y ponen 3 años más, pues, vas a tener que esperar los 3 años. Si no, no, pues, pero yo lo que te quiero decir es que no es para que no te preocupes, tenemos que luchar para que no pasen las cosas que nos pueden afectar a todos. Eh, lo cierto es que generalmente no lo aplican tan directamente, ¿no? O sea, dicen, bueno, esto va a entrar en vigencia dentro de 2 años o algo así, porque es un poco duro para alguien que tiene 62, que va a cumplir 62 y un año antes le dicen no son 3 años más y se lo suben a 65. Generalmente es muy fuerte eso y no lo aplican, pero en principio lo pueden aplicar. Sí, estoy claro, profesor Jované. Ahora recuerdo que cuando pasó que perdimos las jubilaciones especiales, los 28 años de servicios que era de los educadores para jubilarse, ellos no fueron estrictos con los 28 años, le dieron un par de meses. Un par A de veces, meses, no sé, no recuerdo bien, ahora que haya alguno por ahí que de repente nos pueda dar luces sobre esto, pero sí creo que hay un precedente o sí, hay jurisprudencia con relación a lo que usted planteó. pero digo, no es seguro, lo más seguro es que no lo hagan, ¿no? Digo, eso se llama el principio de la precaución en economía, o sea, mejor nos ponemos en el escenario malo Ok, ok, a ver perfecto. qué es lo que tenemos que hacer. Mire, Buenas noches, sí, le escucho, dígame. buenas noches, profesor Celibe Guillén. Bueno, Sí, yo laboro en la Caja de Seguro Social, eh, sí, pertenezco a la Federación Auténtica de Trabajadores, la FAD, y del Sindicato de sí, Trabajadores de la Caja de Seguro Social. sí, Es un gusto volverlo a escuchar, profesor, y agradecida, y esperemos que este tema se vuelva a retomar. Teniendo aquí casi 700 participantes, para mí ha sido sí, muy agradable ver la importancia de que le están tomando a esto. Lamentablemente nos hubiese gustado que la 163 no subiera y no cayeran a 462, pero bueno, seguiremos, como quien dice, en las calles y seguiremos los que estamos y los que queremos sumarnos. Una consulta y a la vez duda. ¿Por qué al momento de los compañeros jubilarse, usted que fue director en la Caja de Seguro Social, los jubilados que están activos laborando, ellos igual siguen cotizando, siguen eh, al igual con un descuento de un seguro social y un seguro educativo e impuestos sobre la renta, depende del salario, ellos al final no se retiran por el tema de su bonificación, que ya lo pierden con la ley 51, porque ahora queda potestad del director general, ¿sí? Y algunos están en espera para retirarse, pero esperando a ver qué se les va a ofrecer, porque los últimos que se retiraron fueron con una compensación de 6 meses de salario. Ahora los que están ahorita están a la expectativa de ver qué es lo que se le va a ofrecer. Pero ellos me preguntan, y también está la duda en el aire, de que igual le siguen descontando, se están jubilando con un porcentaje, los que están esperando jubilación ahorita para los 57 o los 62, igual se van a quedar algunos y le siguen descontando el seguro. Entonces, en los comentarios que dicen de que algunos no son rentables, de que si le están descontando pero fallecen, la esposa pierde el derecho con la nueva ley de un sí, porcentaje, pero resulta ser que ese trabajador siguió trabajando y siguió generando un descuento de seguro social y seguro educativo. Entonces, ¿eso a dónde se le suma? Porque le van a restar a su esposa. O sea, es como un círculo, pero al final le están descontando a ese trabajador que independientemente esté jubilado,
le descuentan por trabajador activo y le descuentan como persona ya pensionada, porque en realidad son pensionados, no jubilados. Jubilados solamente creo que entiendo que los policías, porque ya ni los educadores, o me equivoco. Es que pensionado es una forma de decirlo. Realmente las Mm. personas tienen pensiones, ¿no? Pero sí le quiero decir lo siguiente, o sea, el problema es así. Como está la ley 51 y como está esta ley, el problema es el siguiente. El día que usted firma la resolución, todo lo que usted recibe antes de firmar la resolución de pensiones, eso debe contar. Una vez que usted firma eh, la resolución de, o sea, por lo tanto, digamos, cuando se quedan trabajando, le siguen descontando porque la ley dice que se le descuenta todo que esté ganando un salario, pero ya la pensión no cambia. O sea, mientras la ley diga eso, eso es lo que va a pasar. O sea, que el día que usted se pensione y le dan su pensión en la junta directiva, a menos que sea una cosa que haya que corregir muy fuerte, esa es su pensión de por vida. Y si usted sigue trabajando, pues la ley también dice que hay que contarle. Eh, bueno, el seguro educativo es un impuesto realmente y la, si usted sigue trabajando le van a descontar las dos, pues le van a descontar la de salud y le van a descontar la de pensión. Eso es, mientras no cambie la ley va a ser así. Sí, lo que yo digo es dónde queda Ah, ese eh, adicional que le Eso, descuentan a esos funcionados, porque ellos prácticamente, o sea, dónde lo están girando, no, que obviamente. eso debe ir al programa Invalidez, Vejez y Muerte. Sí, pero entonces ellos dicen que sigue ese programa quebrado, pero entonces todos ellos aquellos pensionados, que son miles, no únicamente en la Caja de Seguro Social, a nivel de todas, privada y no privada y de gobierno, esto igual, eso genera un Sí, ingreso al ¿cómo no? programa. O Sí, sea, pero es la digo, parte que yo digo que todavía yo no me explico, que sigan diciendo que el programa está quebrado, pero entonces todos esos pensionados que están mire, activos laborando siguen no, generando un beneficio del programa. quiero explicarle por qué se dice que el sistema está quebrado. El sistema está quebrado por la ley 51 que la hizo Dinomun, con Brenes y otro, la calle. ¿Por qué? Porque realmente el sistema solidario es un sistema de relevo generacional. Entonces, cuando se hizo la ley 51, a todos los nuevos cotizantes se los llevaron al sistema mixto, ¿verdad? Y se separaron los fondos, o sea, que desde el 2007 no entra ni un solo nuevo cotizante al sistema solidario. Entonces, obviamente, cuando eso pasa, la edad va avanzando. Entonces, cuando la edad va avanzando, cada día tenemos más pensionados y nos van quedando menos cotizantes, porque ahí no pudo entrar más nadie. Por ejemplo, ese sistema no estaría quebrado, por decir algo, si hubieran permitido de que aprovechara el boom económico que se dio cuando se estaban construyendo las obras y se estaba construyendo el nuevo juego de Escuintla. Ahí, ahí mucha gente entró a trabajar. Ninguno de esa gente que entró a trabajar nuevo empezó a cotizar o fue a cotizar al sistema solidario. O sea que el sistema solidario lo quebró la ley 51. Más aún, los que hicieron la ley 51 sabían que eso iba a dañar al sistema porque, ¿verdad? Eso se convirtió ¿Bien? en un grupo cerrado. Al convertirse en ¿De un grupo qué? cerrado, ahí no entraba más nadie. Es que el PRA es así también, por eso hay que tener cuidado con el PRA, porque en el PRA hay que asegurarse de que la gente se regularice rápido en el sistema educativo, porque digamos, el PRA también funciona así, tienen que entrar gente nueva que apoya a los que ya salieron, esos salen, entra otra gente atrás a apoyarlo, esa es la lógica de un sistema solidario, pero como, ¿verdad? Se rompió esa cadena, o sea, hay una última generación. Mira, yo estoy pensionado, por así decirlo, mi pensión en gran medida la está pagando quién, los que ahora están trabajando en el sistema solidario, pero ellos no tienen a nadie atrás. Yo trabajé para sostener a los que iban adelante en la generación previa a la mía,
Mi alimentación ahora se pensionó y depende de la que está cotizando ahorita. Pero esos que están cotizando ahorita no tienen a nadie atrás. Eso fue eh, el gran daño que le hicieron al Seguro Social. Pues cuando usted ve las cuentas generales del Seguro Social, obviamente no está quebrado. Lo que hicieron fue quebrar el sistema solidario y pues ya desde entonces querían eliminarlo. Le dieron el tiro de gracia con la ley 51. No sé si eso le aclara un poco el tema. Doctor Jovanés, Sí, nuevamente Lucho Gómez. dime. Hace poco un compañero allí atinadamente habló sobre lo acontecido en aquel año 98, cuando lastimosamente perdimos nuestras jubilaciones especiales. Pero hay que recordar que en campaña de la señora Mireya Moscoso, ella prometió, ella prometió revisar esa ley, la ley 8, que fue la que nos quitó todo. Y bueno, pero ya al final se dieron cuenta de que era muy oneroso. Por lo tanto, esto ya un grupo, creo que usted estuvo en ese grupo, en donde se iba a demandar ante la Organización Internacional del Trabajo por el hecho de que muchos docentes iban a ser afectados, así como usted decía hace poco, de que algunos docentes que les faltaba 1 año, 2 años, 3 años para jubilarse, iban a ser afectados. Y creo que un artículo, no sé si usted me dejará mentir, un artículo del Código Internacional del Trabajo es claro en esa parte. Él te habla de que un trabajador, un colaborador, no puede ser desmejorado después de 20 años de servicio. Así que mucha gente en el 2032 ya tiene 21, 22, 24 años de servicio. Entonces, ¿qué, qué pasaría allí? ¿Habría que demandar la ley 462 o qué? Mire, Lo escucho. yo creo que, digo, vuelvo a insistir, esta ley hay que derogarla, si no vamos a tener problemas. Hay que echarla, digo, lo que creo que ha cambiado es el escenario. No, antes estábamos movilizados porque no queríamos que se nos pusieran las cuentas individuales. No se trata ahora de desmovilizarnos, sino que ahora, ¿verdad? Ya la pusieron, entonces hay que empezar la lucha por echar esto para atrás. Porque sí, el PRA va a tener problemas, eso a mí no me queda duda que el PRA va a tener problemas. No sé, obviamente, pues no solo porque el PRA es la pensión puente, sino porque, digamos, ahora, sobre todo si suben la edad de jubilación, ahí ya vaya el puente, pero también por lo que les digo, o sea, si ustedes se quieren ir con la edad del PRA, entonces no les reconocen todo el fondo, se hace más chica se hace más chico el factor de pensionamiento, es fuerte. Nosotros creemos que lo que está en el documento de la Universidad de Panamá nosotros pusimos ese principio, por eso no queríamos que saliera ese principio en la ley, no salió, que es el principio de que las prestaciones no pueden ser hacia atrás. Las prestaciones tienen que ser, en el mejor de los casos, hacia adelante. Entonces, sí, habría que buscar la manera. Yo no soy abogado, pero digamos, de que obviamente hay un desmejoramiento evidente para los educadores, eh, porque en el fondo lo que les va a quedar es aguantarse hasta los 65 años y después, y cobrar pues cuando pasan la edad del PRA, cobrar el fondo del PRA. Pues, y eso no fue eso no fue el objetivo del PRA, ¿no? Sí, quedó abierto para que el que quería se quedaba hasta los 62 y después se le entregaba el dinero. Pero no era el objetivo del PRA, el objetivo del PRA es que se pudieran ir un poco antes. Entonces, la otra solución es mala, porque es que van a seguir cotizando entonces 3 años más. No era el espíritu del PRA era que si el educador se sentía que era conveniente irse un poco antes, se iba. Si no se quedaba y pues al final de cuentas se le daba el fondo cuando cumplía la edad de...
Buenas noches, profesor Jované. Ajá. Compañeros, Reinaldo Reyes les habla de Dusan 2000. Eh, Me interesa mucho ese tema del PRA, profesor Jované, que usted ha dicho muy claro todos los puntos que afecta esta ley y es importante que aclaremos algo. Actualmente son muy pocos los docentes que están entrando a auxiliar ese sistema, ya que las damas están entrando después de los 28 años y los varones están entrando después de los 33 años. Así que lógicamente yo vi en una entrevista que estaba Dinomón e incluso un colega allí también, donde le preguntaba que si afectaba o no al PRA y Dinomón decía que no. Lógicamente, compañeros, está afectando el PRA. Si actualmente los compañeros se están quedando en el sistema porque hay jubilaciones pésimas de hambre y por eso se están quedando en el sistema, imagínense ahora con esta ley 462 que realmente el compañero que entró tarde al sistema tiene que cotizar más años de trabajo para cotizar más cuotas y elevar sus cuotas y de repente su pensión, lógicamente que el sistema se está viendo afectado. Yo soy uno de los que ya somos los últimos de la barrera, al igual que el sistema solidario, en el PRA. Y me preocupa porque los fondos también se van a acabar en un momento dado, se van a agotar. Así que, compañero, yo pienso que nosotros tenemos que ser bien sensatos en esto y créanme, yo estoy full convencido de que esta ley hay que derogarla. Eso es todo, compañeros. Bendiciones. Dios me los bendiga. A usted, profesor Juanes, también. Y gracias por la oportunidad. Muchas gracias a usted. Sí, bueno, gracias a todos los que han participado. El profesor Pinto se encuentra en la sala. Vamos ya a culminar lo que es el profesor Pinto se encuentra ahí en la sala, me indica, para ya dar la finalización. La profesora Aide también se encuentra en la sala. Bueno, es más que todo para darle las gracias al profesor Juan Antonio Jované por esta enriquecedora, más que todo para que todos conozcan un poco más de lo que es esta ley y ver la parte más que todo de que podemos ir viendo todas las alternativas que hoy en día se pueden hacer. Así que, profesora Aide, si se encuentra por ahí, para que dé sus palabras y el profesor Pinto, si está por ahí, para que se dé sus palabras y damos por culminado ya lo que es la reunión. Buenas noches a todos, compañeros. Al doctor Juan Jovanés, gracias por acudir a este llamado que hicimos la UNEP y la UNESEF